En esta ocasión, el padre Carlos Taveslach, de la Arquidiócesis de Buenos Aires, nos hará su presentación sobre el tiempo de Adviento. Él fue ordenado sacerdote en 1986 por Monseñor José Manuel Lorenzo, pertenece al clero de Buenos Aires, es vicario parroquial en Nuestra Señora de Luján del Buen Viaje en el barrio de Núñez. El padre Taveslach es licenciado en Filosofía por la UCA, doctor en Filosofía por la Pontificia Universidad Lateranense de Roma, con una tesis sobre filosofía medieval. Es profesor titular de Introducción a la Filosofía y la Antropología en la carrera de Letras y profesor adjunto de Metafísica en la carrera de Filosofía en la UCA. Enseñó en la Facultad de Filosofía del Colegio Máximo de San José de la Universidad del Salvador, en la UNSTA de la Orden de Predicadores y en SAD. Es miembro de la Sociedad Argentina de Liturgia. Así que, padre, muchas gracias por este tiempo que nos dedica y por compartirnos su reflexión. Todo suyo. Bueno, muchas gracias, Fernando. Buenos días a todos los que están participando. Estoy muy contento de poder participar. Gracias a los organizadores. Ya venimos cerrando un año que fue muy intenso y muy lindo. Gracias también a los que ayudaron a la difusión, en especial a los de AICA, la Agencia Informativa Católica, que nos dio una mano con la difusión. Y nos metemos directamente en tema. Eh, Ven, Señor, que brille tu rostro sobre nosotros y seremos salvados. Tú que tienes el trono sobre los querubines. ¿Saben de dónde es esto? Esta es la antífona de entrada de la misa de hoy. ¿Qué era la antífona de entrada? Claro, a veces, como hay canto de entrada, uno la antífona no la aprovecha. Y me parece, y lo voy a proponer, que en esta breve reflexión sobre Adviento, leamos y recemos no solo con los prefacios y las oraciones colectas, sino también con la antífona de entrada que nos va a dar como un tono. Así que lo dejo como una primera propuesta que ahora vamos a seguir trabajando. Y de ahí me uno a esa especie de oración o de alabanza que fue la que está en el volante de invitación. ¿Qué noticia más bella que Dios en la tierra y el hombre en el cielo? Qué noticia más bella. Bueno, de esto tenemos que hablar. Y lo vamos a hacer a partir del lenguaje de la liturgia. Y retomo a propósito algo que hemos comentado en las últimas reuniones, y se los cuento a los nuevos que se suman ahora. Cuando uno va a un país que no conoce, es muy difícil hacerse entender, a veces por señas y ni siquiera por señas. Entrar en la liturgia es un poco como entrar a un país del que no conocemos el idioma. O en todo caso, conocíamos el idioma, pero lo hemos ido perdiendo, porque es el lenguaje de los símbolos, es el lenguaje de la metáfora. Y no siempre nos entendemos claramente. Por eso uno puede estar presenciando una ceremonia y quedarse afuera porque la mitad de las cosas no la pesca. Es una cuestión de ser como analfabetos litúrgicos, analfabetos en el mundo de los símbolos. Esto creo que lo hemos dicho, ¿no? Varias veces en estas reuniones. Y además a esa especie de analfabetismo simbólico se junta el de los textos bíblicos y ecológicos, porque como muchas veces hemos escuchado algún texto del Evangelio o un texto de Isaías que va a aparecer, no sé si les pasa, pero uno escucha el texto y es como que ya vas para un lado. Y está bien, pero de hecho, acuérdense, Jeremías 6, pregunta los caminos antiguos por dónde hay que ir y por ahí anda. Pero también hay el camino nuevo, porque Cristo viene hoy, porque la liturgia es ahora. Entonces el texto no es solo el texto que me dijo cosas, el texto que está diciendo ahora. Y eso, sumado a la parte de la dificultad para los símbolos, la dificultad bíblica, aparte está la dificultad a veces para estar atentos a los textos del misal, que un poco en esto queríamos acentuar ahora. La antífona de entrada, ¿qué más? La antífona de la comunión, los prefacios propios, obviamente la oración colecta. Entonces no es solo un texto del Evangelio, es el texto en el contexto de esa página del misal, esa antífona, esa oración. Y todo eso te va cerrando la idea. Por eso, cuando uno entra
a la liturgia, no solo en Adviento, en cualquier momento, tendría que darse ese espacio. Y acá va lo de ser un poco analfabetos para los símbolos y para el sentido de esa presentación que nos hace la liturgia. Eh, Me gustaría poder como iniciarlos y no sé si les parece que, bien la comparación, es como cuando uno se prepara para recibir el bautismo. Hay un itinerario bautismal, ¿se acuerdan? No es como vimos en el RICA, no me acuerdo en qué charla, pero lo del RICA lo estuvimos viendo. No es explicar qué cosa es el bautismo. Hay un padrino o una madrina que te acompaña en un itinerario para buscar a Cristo, encontrar a Cristo y recibir el bautismo como una adhesión definitiva a Cristo. Entonces, no es explicar el Adviento, sino que necesitamos ser como tener un padrino de Adviento, una madrina de Adviento que te acompañe. Si la idea cierra y más o menos les gusta, una especie de mistagogo, de pedagogo de la liturgia de Adviento que te acompañe. Yo me ofrezco, sería un poco la idea de esta breve charla, ofrecerme a acompañarlos como padrino de Adviento para tener que, para llegar a tener que una mentalidad de Adviento, que es la que la liturgia propone, un corazón de Adviento. A veces pasa, incluso con otras celebraciones, que uno está ahí celebrando la solemnidad de lo que quieras, y uno se da cuenta que los textos van por un lado y el guía va por otro, y la expectativa del fiel iba por otro. ¿Qué es lo que la iglesia quiere que esté en el corazón cuando prepara estas oraciones y estas lecturas? Invita a usar estos colores. Así que bueno, desde esta posibilidad de caminar en un itinerario de Adviento, en un entrar en el misterio del Adviento, tener un corazón de Adviento, tener una mentalidad de Adviento, pidamos ahora la gracia, porque siempre hay que pedirla. Y hagamos un esfuerzo para meternos en el tema. ¿Por dónde podemos empezar? Hay muchas maneras posibles. Acá tenemos un montón de ingresos. Yo les diría, para acordarnos, de qué sentido tiene la, ¿cómo te podría decir? Superar dos desafíos antes de meternos en esto, que es la brevedad del Adviento y la superposición del Adviento con el mes de María. Aquí apunto que la Cuaresma es larga, ¿no? La Pascua es más larga, gracias a Dios, que es más importante. Ahora, el Adviento son 4 semanas. O sea, no terminaste de pescar la idea que se te acabó. Por eso es un desafío a superar esto de la brevedad del Adviento. Y más todavía porque en muchos lugares, por lo menos en Buenos Aires, pero por lo que sé en otros lugares del país también, se celebra con mucho cariño el mes de María. Y el mes de María está centrado claramente en preparar la solemnidad de la Asunción. Entonces vos tenés todo un mes con unas oraciones, unos cantos, una flor a la Virgen, hasta llegar al 8. ¿Está bien? Y el 8 que haces el arbolito de Navidad. Entonces, ¿qué pasa? Que vos decís, bueno, ¿para qué quiero un Adviento? ¿Hace falta un Adviento? Si tenemos mes de María y terminamos el mes de María, el 8 ya está el arbolito que te pone sintonizando en la Navidad. ¿Para qué querés el Adviento? Ah, ahí está la cuestión. Y cuando profundizamos esto, vamos a ver cómo en esa coherencia de los ejercicios piadosos con la liturgia, el mes de María, al presentarnos una figura bíblica del Adviento, que es la Santísima Virgen, también nos va a servir de introducción, o sea, no es ajeno. Pero es verdad que al común de los mortales, cuando van a la parroquia, o tenés mes de María o ya está el arbolito y nunca te escamotearon el Adviento, en algún momento desapareció del mapa. Y por eso me interesa rescatarlo, ponerlo de relieve. Por un lado, superar la dificultad de analfabetismo, ¿no? O sea, descubrir esos símbolos, y por otro lado, superar la dificultad externa de que pasamos del mes de María al arbolito de Navidad, a veces ni siquiera tiene pesebre. Entonces decimos, ¿y el Adviento qué? ¿Dónde está? Acá viene entonces ¿se acuerdan? Todos se lo explican en dos frases. Bueno, la espera de Cristo, claro, pero ojo, cuando lees las oraciones colectas, no es cualquier espera. No es una espera, ¿cómo te puedo decir? Pasiva. Es una espera activa. Cuando vos estás en tu casa y invitaste a un familiar, a un amigo a tomar unos mates, tomar el té a tu casa, vos ya antes estás esperando.
O sea, estás esperando, sí, pero estás esperando activamente. Además, preparaste algo. Cristo viene. Incluso Apocalipsis dice que va a golpear la puerta. Vos tenés que estar esperando, porque Él va a golpear la puerta para entrar. Y va a entrar en tu casa. Es espera, sí, pero no es sentarse a esperar. Es espera activa. Espera activa y alegre, lo dice otro de los textos. Y en esa espera alegre y activa, nosotros vamos a abrir el corazón a esta visita de la gracia. Y acá viene la cuestión. Pero, ¿para qué vamos a esperar a Cristo si ya vino? Porque ya vino en Navidad o no vino en Navidad. Sí. Y entonces, ¿a qué esperamos? Esperamos la segunda venida. Y acá empieza el juego de que según en qué momento del Adviento está, hay una primera mitad del Adviento que tiende más a la escatología, a prepararnos para la segunda venida, pero hay una segunda parte del 17 de diciembre en adelante, más centrada en hacer memoria de la llegada histórica de Jesús. Una especie de celebremos el aniversario del nacimiento del Redentor. Y esos dos niveles, prepararnos para el encuentro con Cristo en la segunda venida, cuando venga para juzgar a los vivos y los muertos sobre las nubes del cielo, se va superponiendo con la preparación de este adviento litúrgico que es preparación para celebrar la Navidad. Y no tenemos que perder esos hilos porque se enriquecen mutuamente. Ahora vamos a ver entonces cómo estas antífonas de entrada nos van marcando. ¿Se acuerdan cuál es la antífona de entrada? No, ¿por qué? Porque normalmente uno llega a la iglesia y hay canto de entrada. Y el canto de entrada a veces retoma el tema de la antífona y a veces no. Les voy a leer del misal. Acá van a ver que es medio incómodo esto, pero si traía, es medio incómodo digo porque tengo el misal grande, pero si traigo el misal chiquitito, se hace mucho más complicado de ver. Acá tengo en Adviento, estamos en página 1, digamos, de donde empieza el Adviento, está la antífona de entrada. La antífona de entrada dice: a ti, Señor, elevo mi alma. Dios mío, yo pongo en ti mi confianza. Que no tenga que avergonzarse ni se rían de mí mis enemigos. Ninguno de los que esperan en ti tendrá que avergonzarse. ¿Está bien? Hasta acá vamos bien, se sigue sin problema. Ahora, normalmente cantamos, despertemos llega Cristo, ¿no? Un canto de Adviento, que está bien, pero si en todo el misal, en todas las misas, hay una antífona de entrada, bueno, algún día la podéis cambiar, pero no nos olvidemos, esto te va dando un tono espiritual. Esto entonces fue la del primer domingo. Pasemos a la del segundo domingo. Pueblo de Sión, el Señor vendrá para salvar a las naciones. Él hará oír su voz majestuosa y llenará de alegría sus corazones. ¿Sí? ¿Estamos bien? ¿Qué notan acá? Primero era una persona sola que pedía ayuda en la situación de peligro, que después involucraba al resto, se ve que es los que estaban con él. Acá en la segunda ya es el pueblo de Sión y le dice: el Señor vendrá. Esta es la idea: el Señor viene, el Señor vendrá para salvar a las naciones. Hay también una idea de necesitar ser salvados, de la gracia de la salvación. Él hará oír su voz majestuosa, llenará de alegría a las naciones. Esto como para ver dos o tres ideas, si uno lo va haciendo semana a semana. Una última para tener idea, la del tercer domingo de Adviento, esta sí se acuerdan, porque le da el nombre al siempre en el Señor. Vuelve a insistir, alégrense, pues el Señor está cerca. Ahora que, ¿se acuerdan que el tercer domingo de Adviento es distinto? Que tiene una diferencia con los otros y que es el domingo alégrate en la versión de castellano. Alégrense siempre en el Señor, vuelve a insistir, alégrense, el Señor está cerca. Y esto durante la semana se va como desglosando. Así que una espiritualidad del Adviento, un corazón de Adviento a partir de los textos eucológicos, del texto del misal, empezando por las antífonas que nos dicen que el Señor está cerca, que el Señor viene, que alegrémonos porque nos va a salvar. Entonces ahí ya te marca un camino. Lo dejo como propuesta. Después ustedes lo pueden trabajar, aplicar, algunos lo conocerán más, otros no.
Pero uno dice, y en mi parroquia no, nunca está la antífona, y si le digo al padre que la lea me va a sacar corriendo. Bueno, ¿cuáles son las opciones? Saben ustedes que la antífona de entrada, igual que el Cordero de Dios, está a cargo de la asamblea, no es que está a cargo del sacerdote. Me gustaría ahora detenerme en lo que es la relación entre el canto de la entrada y la antífona de entrada para no perdernos. Les comentaba que uno está acostumbrado al canto de entrada, pero que el misal tiene una antífona. Claro, lo ideal es que el canto de entrada vaya para el mismo lado que la antífona, que a veces sucede, pero a veces no. Y les leo del misal romano en la parte de las normas generales, porque hay dos partes con rúbricas, digamos, pero en las normas generales está en el número 48, que es un poco extenso, y habla del canto de entrada, de cómo se canta el canto de entrada, y el segundo párrafo de ese número 48 dice, si no hubiera canto de entrada, recitarán la antífona indicada en el misal los fieles, o alguno de ellos, o un lector, o en último caso el sacerdote, quien podrá adaptarla a modo de monición inicial. Por eso yo lo comparo con el Cordero de Dios. El Cordero de Dios no se ocupa el sacerdote, lo hace la asamblea o el coro. Acá está la misma idea. Dice que si no era canto de entrada, los que recitan la antífona son los fieles. Si no pueden los fieles todos, bueno, uno de los fieles. Sino que haya un lector, el mismo que va a ser el lector de la lectura. Para eso tenés que tener un buen libro de la asamblea, ¿no? Que en el libro de asamblea tengan las antífonas. Y cuando termina eso, dice que uno puede confrontar con el número 31, o sea, unos 10 números antes, que el número 31 dice qué cosas corresponde al sacerdote en el ejercicio de presidir la asamblea, y dice, puede hacer algunas adaptaciones y conservando el sentido de las palabras puede hacer una modificación, y ahí explica. Y una de esas cosas que está a cargo del sacerdote va a ser precisamente adaptar la munición de entrada si hiciera falta. Así que bueno, con esto queda dicho en qué parte del misal está lo de la oración de entrada y, y qué sentido tiene y por qué a veces válidamente y con buen criterio es reemplazada con muy buen canto, pero otra vez estamos toda la semana cantando Despertemos ya a Cristo, que es muy lindo, pero siempre hicimos lo mismo y nos perdimos toda la variedad. Y si quieren ver en los mismos textos lo que el misal espera del tiempo de Adviento, no está en las normas generales, sino unas páginas después de las normas generales, está lo que se llaman normas universales sobre el año litúrgico, que son más cortitas. En esas normas generales sobre el año litúrgico, el número 39, dice qué es lo que los que hicieron el misal esperaban que se reflejara en la celebración de Adviento y ahí lo explican. Así que con esto para que vean que tenemos siempre nuestro libro de referencia. No nos perdamos eso. Si tenemos cantos de entrada que, que pueden reemplazarla, bien, pero no pasemos enseguida al canto de entrada sin ver qué decía la antífona. Así que les dejo esa propuesta. Los que tienen coro o escuela es muy fácil porque le podés hacer una música semitonada o podés adaptar la música de un salmo. A veces la antífona de entrada es de un texto de un profeta, a veces de otro texto del Antiguo Testamento, otras veces un salmo. Así que hay muchas maneras de ponerle una melodía, pero no las perdamos. Ahora, ¿cuáles son las características? Si ustedes resumen, yo ahora les ahorro todo. Yo ya leí todas las antífonas y veo estas características de una espiritualidad del viento. La vigilancia en la espera de la segunda venida. Vigilancia en la espera porque es estar vigilantes, pero no vigilante por inseguridad, no vigilante porque hay un problema. La vigilancia del que ama, es el corazón que ama. Es esa abuela que sabe que el chico fue a bailar y está esperando que vuelva y está atenta a escuchar el ruido de las llaves, que uno volvió. O sea, vigilás, pero vigilás por amor. Esa es la vigilante espera del Adviento y que está planteada hacia la segunda venida en todas estas primeras ferias de Adviento. Después, la esperanza como virtud aparece. Una cosa es esperar, otra es la virtud teologal de la esperanza. Es un don de Dios y como todo Dios hay que pedirlo. Y aparte que esta espera
que está sostenida en la virtud de la esperanza, es alegre. Ahora, ustedes fíjense, habíamos hablado de un adviento definitivo en la escatología y de un adviento histórico que ya pasó, el de los profetas que esperaron. Pero en el medio estaba este adviento de la liturgia. O sea, preparemos esta fiesta de Navidad, preparemos la celebración en el misterio, porque nos hacemos contemporáneos a Jesús que nace. Esto lo vimos ya en varias charlas. En la liturgia estamos en presente, no porque el misterio pase de nuevo, sino que el misterio de Dios es siempre presente y somos nosotros como arrebatados a esa situación y por eso estamos como en el presente del misterio del nacimiento o el misterio de la ascensión o el misterio de la resurrección, el que se celebre. Porque Él, Cristo, está resucitado y está en sus misterios vivo en todos los misterios. Así que podemos acercarnos ahí. Esto me parece que es importante para tener una mentalidad de Adviento, un corazón de Adviento y poder prepararnos a aprovechar más la liturgia. Ahora, avancemos un poco a otro tema. ¿Por dónde seguirían ustedes? Ya tenemos la antífona de entrada. La colecta no la pongo porque es más como obvia. Está la oración colecta, es como que ahí la leen, eso es más fácil. Iba a pasar a los prefacios. Hay prefacios propios del tiempo de Adviento. Los más grandes se acuerdan que había dos hace un tiempo, ¿no? Prefacio 1 y prefacio. Ahora tenemos 5. Es una ventaja. Antes no había 5, había 2. Así que te tenías que arreglar con esos dos. Estos 5, el primero de los dos, que es el que estamos en esta semana, habla de las dos venidas de Cristo. El segundo apunta más a la escatología. Tiene un subtítulo, Cristo, Señor y Juez de la Historia. El tercero es la doble espera. Esta doble espera, una doble situación o un estar esperando dos cosas simultáneamente, que se acuerdan, este es el que hace aparecer las figuras bíblicas, aparecen los profetas, aparece la Virgen Madre, aparece Juan Bautista. Este era nuevo, antes no estaba. El 4, que también es nuevo, María la nueva Eva, hace todo el paralelismo. Se podrían leer si quieren para pescar alguno en especial. Y el quinto, ¿cuál era? Es la promesa del Salvador. Así que acá tenemos otra vez textos. Primero vimos las antífonas de entrada, después di por leídas la oración colecta, que la pueden buscar muy fácil y siempre tiene un sentido muy, muy claro. Y ahora estamos en los prefacios. No sé si convendrá, también por el tiempo que tenemos, que lea uno, no sé, Fernando, ¿qué te parece? Si vale la pena que lea uno o dos de los prefacios o sigo como para cerrar. No, creo que sería ¿Cómo bueno que venimos lea. del tiempo? Venimos bien. Creo que podría, padre, tranquilamente, aunque sea leer uno, eh, y compartir ese y trabajar sobre eso. Sí, sí. Entonces ponemos uno para ver, para que tengamos la idea. Lo importante de todas estas actividades de la sal, me parece, es dar las herramientas. Y entonces, con esas herramientas dadas, después vos vas y vos decís, no tengo el misal. Bueno, pero el misal lo usás 2 o 3 horas por día en las misas, después está en la sacristía. Entonces uno lo puede pedir, eso sí, que no se les caiga al piso, trátenlo con cuidado, no tengamos problemas, que si no después vamos a tener un conflicto y me van a venir a buscar a mí. Fíjate el prefacio de Adviento 3. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación. Y el contenido dice, a Cristo, que había sido anunciado por los profetas, la Virgen Madre lo llevó en su seno con amor admirado. Juan Bautista proclamó la inminencia de su venida y reveló su presencia entre los hombres. El mismo Señor nos concede ahora presente, preparar con alegría el misterio de su nacimiento, para que su llegada nos encuentre perseverantes en la oración y proclamando gozosamente su alabanza. Por eso, con los ángeles y los arcángeles, es importante esta expresión, la alegría del misterio del nacimiento, porque no es el nacimiento como que nace de nuevo. Jesús nació una vez, padeció una vez, resucitó una vez y ya. En el misterio nace, porque en el misterio de la liturgia a través del cual nosotros nos ponemos en contacto con Cristo, encontramos a Cristo en todos sus misterios, en toda su plenitud y que no cambia. Por eso nos preparamos a celebrar el misterio del nacimiento, que es una manera más real y correcta de decir lo de la Navidad. Y el otro, como para que después ustedes lo busquen, el María la Nueva Eva.
La gracia que perdimos por Eva nos fue devuelta en María. Su maternidad redimida del pecado y de la muerte se abre al don de una vida nueva, para que donde abundó el pecado, sobreabundara tu misericordia por Cristo nuestro Salvador. Por eso nosotros, mientras esperamos la venida de Cristo, y con eso ya un poco termino lo de, lo de los prefacios, y entonces juega esa multitud, es como una intertextualidad, y a esas venidas se van a agregar otras más que ahora les voy a comentar. Pasamos a los dos últimos puntos que tengo para cerrar. Ya vimos el sentido general, la cuestión de si entendemos el idioma de la liturgia o si somos un poco analfabetos en cuanto al símbolo. Vimos la dificultad del Adviento, que se superpone con el mes de María, enseguida viene Navidad, y aparte el Adviento es un tiempo más corto. Después repasamos las antífonas de entrada de la primer parte del Adviento del 1 al 16, pero centrándonos en los domingos, hasta el tercero para ubicarnos, y después pasamos a los prefacios. ¿Por dónde habría que seguir? Y esto es un tema que me gusta mucho y voy a ver si se los puedo plantear como me sorprendió a mí. ¿Por qué esta cuestión del que viene? ¿Quién es el que viene? ¿Vos pensaste alguna vez que el que viene era el nombre? El que viene es el nombre de Jesús. Jesús es el veniente. Está siempre viniendo. Y en Adviento se pone de relieve la actitud de espera del que viene, pero si vos lo pensás, en todas las misas de todo el año litúrgico está muy presente esta idea del veniente. En las cosas fijas de la misa, un ejemplo, el santo. Toda la misa cantamos santo, ¿no? Bendito el que viene en nombre del Señor. Después de la consagración, hay dos o tres respuestas posibles, pero hay una aclamación. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús, ven, Señor Jesús. Que en Apocalipsis está, Maranatá, ven, Señor Jesús. Así que, bendito el que viene, el santo. Después, ¿qué llega? El Padre nuestro. Venga a nosotros tu reino. Jesús es el reino. Venga a nosotros tu reino, que venga. Es decir, en todas las misas de todo el año se marca este deseo, este llamado. Ven, Señor, anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús, bendito el que viene. Tanto que ese que viene, una nota crítica para los que estudian el tema, es un participio activo. No es tanto, a ver, piensen ustedes, participios activos que a veces usamos de distintas maneras. El cantante. Cantante es el que canta. Vos podés decir el que canta, ¿no? O podés decir el cantante, que la idea es la misma y no tiene. Entonces vos podés decir el que viene o podés decir el veniente. Vos podés decir el que llega o podés decir el llegante. No se usa en castellano el llegante o el veniente, pero es la idea, la muestra más. Jesús es el veniente. En griego es hoerjómenos. Todos ustedes en los días libres, que tienen un rato libre, siempre estudian griego, así que ahí lo pueden tener clarísimo. Eulogemenos, hoerjómenos en tono a. Bendito el que viene en el nombre, el que viene es erjómenos. Ahora, esta es la maravilla del Adviento, que te confronta con algo que siempre está, pero el Adviento es descubrir la maravilla de uno que está viniendo siempre y golpea la puerta y llama, y es el que está viniendo. Entonces, hasta que vos no descubrís esta sorpresa de que hay un veniente, bendito el que viene en nombre del Señor, Maranatá, ven Señor Jesús, el Adviento te queda medio en la teoría. Ahora, si vos te despertás y pensás en el que está llegando, el que viene, si vas a trabajar y en el camino pensás, si vas a rezar, bendito el que viene en el nombre del Señor. Adviento es un tiempo para descubrir al que viene. Y si ahora te acordás de estas antífonas, fíjate que decíamos, vendrá el Señor está cerca, alégrense. ¿Por qué? Porque el Señor está cerca porque está viniendo. A mí me parece maravillosa esta idea del Adviento de redescubrir a Cristo como el que viene. Vos decís, bueno, en el credo también, porque en el credo decís que va a volver sobre las nubes del cielo a juzgar a los vivos y a los muertos, su reino no tendrá fin. Bueno, también a favor, pero ese veniente
uno lo pone muy lejos, como dice, como es la segunda venida, falta. En realidad, nunca sabes cuándo es la segunda venida, así que no sabemos si faltan. Dejo esta idea entonces como para unificar y después volver sobre la antífona de entrada, sobre la oración colecta. Fíjense cómo aparece esto de el veniente, el llegante, el que está viniendo. Y cuando canten el santo el próximo domingo, o en la misa, que vayan, o cuando sea, bendito el que viene en nombre del Señor. ¿Se acuerdan un momento de la liturgia que realza ese texto, esa aclamación? Piensen, a ver cuándo está. Aparece ahora el Adviento para la Navidad, porque llega en Belén. Es en Semana Santa, el Domingo de Ramos. En la celebración del Domingo de Ramos, cuando salimos, aclamamos a Cristo que viene, y ahí otra vez se canta. Hay otra vez es, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y ahí llega a Jerusalén como Rey de Paz, pero es el que está llegando. Y nos deja una pregunta abierta. Abrimos las puertas para que entre, es la misma antífona del, ¿se acuerdan? En Domingo de Ramos, ábranse puertas eternas para que entre el Rey de Gloria. Acá en Adviento también está este llegante, este veniente. Así que es un desafío para que lo hagamos. Y entonces vemos que se suman varios advientos. Yo anoté 4 o 5 para resumirlos, porque es una espera análoga. El adviento que vivió Israel hasta el nacimiento del Redentor, ya lo dijimos. Después, el adviento de la iglesia peregrina hasta la segunda venida, lo hemos mencionado. En el medio de los dos, una especie de San Bernardo, en la liturgia de las horas lo llama como un adviento invisible, espiritual, una tercer modalidad, que es el Cristo que va llegando a cada uno, al corazón de cada uno, y entonces tenemos que ver cómo recibimos ese Cristo. Ahora, hay otro más, y que en la predicación popular, en las misiones, cuando uno va a misionar, a mí me dio mucho resultado. Un adviento que no puede tener ninguno de nosotros. Un adviento que se dio una única vez y que no se repite. Fue el adviento de la Santísima Virgen María a través del embarazo. María embarazada. El embarazo de María es un adviento, una espera del nacimiento del Redentor que fue solo de ella. Y ahí tenemos mucho para trabajar. En esta imagen de mujer, la nueva Eva, la mujer nueva, la mujer de las bodas de Caná, y tenemos, tal vez no para imitar, pero sí para tener como referencia, qué importante el adviento que sea una gestación de Cristo para dar a luz a Cristo. Y muchos padres de la iglesia, sobre todo padres latinos, hablan de ese dar a luz por la fe, que de alguna manera cualquier cristiano, cualquier cristiana puede por su acercamiento, cercanía a Cristo, darlo, hacer que Cristo nazca en uno, pero después con el compromiso de darlo a luz en los otros, que es la evangelización. Después está, que habría muchos más, porque hay otros, pero ese adviento del, del Ave María, cuando terminamos de rezar el Ave María y le decimos, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén, ¿no? Ahora y en la hora de nuestra muerte. La muerte es el encuentro definitivo. Hay un adviento mío a mi propia Pascua, llamala Pascua porque somos cristianos, o a mi propia muerte, como quieras. Pero no nos olvidemos de ese adviento, porque ese nadie, es como que es políticamente incorrecto hablar a veces de algunos temas, pero el cristianismo es la religión de la resurrección y de la Pascua, y de cómo todos juntos nos sostenemos en ese camino a la resurrección y a la Pascua. Así que con esto cierro, porque ahora va a haber preguntas, o sea, cuando terminamos esta parte va a haber preguntas, y prefiero ir cerrando ahora y que después, si hay alguna pregunta, avanzamos, pero que no se haga demasiado largo, salvo que Fernando ya en este momento me diga que alguna idea quedó un poco difusa, o que conviene retomar algo antes de cerrar, pero acá estoy disponible, como para vos decime. No, padre, me parece que está bien cerrada su presentación. Vamos, No, o se habrá entendido algo. Esperemos que sí. Yo te digo, me propongo un poco, me propuse como padrino de Adviento para que, a ver si descubrimos este Cristo veniente y esta maravilla de la espera, y podremos ser ustedes madrinas de Adviento para otras personas, ustedes pueden ser padrinos
de Adviento para otras personas sería maravilloso. Me parece que yo estaría más que conforme. Después el misal lo agarran y lo ven, ¿no?